Hola, bienvenidos todos. ¿Qué tal estáis, chat? Bienvenidos un día más a El Saber Ocupa Lugar. Yo soy Fran y hoy tenemos a Ana Menezo y a una invitada muy especial, Paula, de Nutritional Kiss, que si no la seguís por Instagram ya estáis tardando. No sé si quieres introducirte, Paula. Bueno, la verdad que presentarme se me da un poco mal, pero soy Paula y nada, me dedico a divulgar a través de redes sociales y a día de hoy, pues bueno, estoy dedicada sobre todo al tema de consultas online, en nutrición clínica, salud hormonal en la mujer y plant-based. Así, en modo resumen. Bueno, ya veis que tenemos una súper invitada para hablar hoy de cáncer y dieta. Chat, espero que tengáis vuestras preguntas preparadas. Esto va a ser, vosotros vais a ser el jugador 12. Esperemos que participéis y podamos responder a todas vuestras preguntas lo mejor posible, ¿no? Recordaros que si no nos seguís, estamos, y toda la gente que obviamente no pueda ver esto en directo, subiremos el podcast en YouTube, subiremos también en Spotify y en iVoox. También estamos en Instagram, somos muy activos en Instagram, para los que no nos sigáis, y también en Twitter, así queremos que... Somos unos pesados, pero queremos que participéis, queremos que nos enviéis vuestras preguntas, y así, bueno, los podcasts seguro que molarán mucho más. Así que, gente... Y sobre todo... Si tenéis ideas, estamos trabajando un poco para mejorar los horarios del podcast, para adaptarnos a cuando os vaya mejor para verlos, así que si tenéis alguna idea, pues todas las redes que os ha mencionado Fran, pues adelante. Igual de pesados que somos nosotros, también podéis mandarnos todos los mensajes que queráis, el spam, y lo tendremos en cuenta. Bueno, un saludo a todos, los del chat, un saludo a Sonata Ana, un saludo a Casoli, a Científica en Apuros. Un saludo a todos, espero que os mole el podcast y bueno, que hagáis vuestras preguntas, a ver si podemos responderlas. Primero de todo, ¿cómo estáis? ¿Cómo tenéis ganas de empezar el podcast? ¿Estáis nerviosos? Nerviosa como siempre. Eso ya somos dos. Lo básico de cada podcast, pero sí, con ganas, con muchas ganas. Bueno, no os preocupéis, seguro que os lo pasáis bien, os espero. Aquí la intención es pasar un buen rato, divulgar un poquito y mientras tengamos un poquito más de rigor que Ana Rosa Quintana, yo ya me doy por... Ya nos vale. Ya me doy por cumplido. Bueno, chicos, vamos a empezar con un tema. Como sabéis, el tema de hoy es dieta y cáncer. Así que, para empezar y establecer un poco las bases y las definiciones, exactamente, ¿qué es el cáncer? Para que el chat también lo pueda saber, ¿no? Cuando hablamos de cáncer, exactamente ¿a qué nos referimos? Pues más que una enfermedad, porque acaba siendo como enfermedad de enfermedades, acaba siendo una condición clínica que se presenta cuando un tipo de crecimiento tumoral, cuando las células se vuelven locas, empiezan a reproducirse de forma incontrolada y llegando a invadir y destruir tejidos sanos, que incluso llegando a mudarse a otros órganos diferentes de donde empieza. La metástasis, ¿no? Sí. Exacto. Interesante. No sé si Paula quieres añadir algo. La verdad es que no, lo has explicado muy bien. Sí, al final la parte básica es esta, ¿no? Después ya si nos metemos en detalles más concretos. Me ha gustado que lo hayáis definido como al final es una condición clínica, ¿no? Porque cuando realmente estamos hablando no estamos hablando de una enfermedad como tal, estamos hablando quizá de un conjunto de enfermedades, cada una de su padre y de su madre. Claro, que tienen unas características comunes, ¿no? Como la división celular descontrolada, o bien que las células no mueren cuando tienen que morir. Como ya sabéis, normalmente, y si no lo sabe el chat, las células... Bueno, hemos perdido a Paula. Bueno, luego que ahora... Esperemos que vuelva. Hola, Paula. La tenemos otra vez. Perdón. Tranquila. Bueno, lo que decíamos, que al final las células normalmente tienen como su fecha de caducidad, ¿no? Podríamos decir. En cierto momento tienen que morir, tienen que cumplir una función, y en el momento que su función ya está cumplida, pues muchas de ellas deben desaparecer, ¿no? Hasta luego. Sí. Pero en el cáncer estas cosas no funcionan, están completamente a su libre albedrío, crecen sin control, y hay una serie de conceptos... inmortales y todo. Sí. Podríamos decir. Sí, eso es así realmente, ¿eh? Son inmortales, prácticamente. De hecho, chat, no sé si... Bueno, hay una curiosidad, realmente hubo una chica... ¿Alguien sabe el nombre de la mujer de la cual salen las células HeLa?
Elena... Enriqueta, ¿no? Algo así. No, Henrietta. Sí. Sí. Henrietta Lam... No me acuerdo, ostras. Bueno, Debería saberlo. es una mujer, Te no sé, toca buscar información. Sí. Voy a es una confirmarlo. mujer aquí en el chat Científica en Apuros nos lo dice, Henrietta Lacks. Henrietta Lacks. Ay, No sé es cuántas que- toneladas de células ha producido esa señora, porque lo que se hizo básicamente es que esa señora murió de un cáncer de ovario, me parece, súper agresivo, y bueno, pues ahora en la investigación se utilizan muchísimas células de Henrietta Lacks. Es una línea celular que se llama HeLa, y todas estas vienen de esta señora. Entonces, claro, y estas células se dividen sin parar y se utilizan para hacer experimentos, ¿no? Entonces podemos calcular que se han producido toneladas y toneladas de material de esta señora. Que pobrecilla Bueno, murió súper rápido, porque como que creció Sí, súper rápido sí. el tumor, ¿sabes? Y las líneas siguen vivas, las líneas celulares, mientras que ya Exacto. eso murió en los 50. Por eso decimos que es prácticamente Sí, inmortal, sí, ¿no? Son inmortal. células que se inmortalizan. Que bueno, realmente da miedo, pero al final es lo que decimos, ¿no? Los mecanismos por los cuales una célula se puede inmortalizar y puede convertirse en cáncer son muy diversos, y eso hace que hablemos de un conjunto de enfermedades, no de una enfermedad. ¿Vale? El cáncer no es una enfermedad. Entonces, una vez tenemos claro ese concepto, deberíamos quizá introducir otra serie de conceptos para poder seguir mejor el podcast, que sería básicamente lo que es un carcinógeno, ¿no? ¿Qué es exactamente un carcinógeno, chicos? Pues realmente, o sea, teniendo en cuenta que no es un mutágeno, porque un mutágeno, bueno, mentira. Puede ser un carcinógeno, mutágeno, ¿no? Sí, exacto, Sí. puede ser un mutágeno, pero no siempre acaba siendo un mutágeno. O sea, un carcinógeno es aquel agente que acaba induciendo el cáncer de una forma u otra, ya sea que acaba causando un cambio en el código genético o que haga que la tasa de crecimiento de las células pues se descontrole y se vuelva mucho más rápido. Básicamente, Sí. eso son lo que hace. Y claro, puede ser mutágeno porque puede inducir mutaciones. Exacto. Y eso sería un mecanismo por el cual se puede producir el cáncer, ¿no? Pero no sería quizás el único. Bueno, sí que sería de los más importantes, ¿no? Podríamos decir, al final, el cáncer se produce muchas veces por un conjunto de mutaciones, ¿no? Sí. Al final, creo que también es importante decir, ¿no? Que ningún alimento, cuando hablemos ahora lo vamos a explicar en más detalle, pero ningún alimento te va a producir como tal cáncer, a no ser que te estés bebiendo polonio, a no ser que te estés metiendo radioactividad en vena, ¿vale? Sí, no, sí. nada te va a producir cáncer, ni nada te va a proteger del cáncer. Al final, Sí, es un proceso Conjunto de... probabilístico, Sí. podríamos decir, Sí. ¿no? Sí. Necesitas como que haya muchos pequeños cambios en diferentes genes, y en particular esos cambios van a acabar produciendo pues el desenlace fatal, ¿no? Que la célula al final se convierta en cancerígena. Entonces, Bueno, claro, Sí. y también está el tema, ¿no? Que aunque una gran parte es ambiental, hay cierta parte genética, ¿no? No sé si tenéis Sí, por ejemplo. números concretos, pero, exacto. pero, es la concepción que Sí, tengo, sí. ¿no? Sí. Entre un 5 y un 10% es genético, mientras que entre un 90 y un 95% acaba siendo el ambiente. O sea, Exacto. que Entonces la tiene dieta, un factor importante. la dieta sí que puede ser un factor muy importante, ¿no? Podríamos decir que La dieta- determine... Según Totalmente. los números que he estado leyendo, un 40% dentro de ese 90-95%. Sí, o sea, es un factor importante a tener en cuenta. El otro es el tabaco, por eso no hay que fumar, chicos. No es sano. Por si no muchas cabía cosas, duda. pero- Sí. Bueno, por Sí, muchísimas cosas. Entonces, los Sí, sí, claro. los factores que pueden inducir cáncer, como decís, pueden ser tanto genéticos como ambientales, ¿no? Vendría a ser una combinación de ambos factores, ¿no? Hay algunos cánceres, o sea, ciertos tipos de cáncer que se producen exclusivamente por factores genéticos, y otros que se van a producir también, me explico, también se van a producir por desregulación genética. Pero al final todo esto va a ser promovido por el ambiente. O sea, como hemos dicho, como Sí. el cáncer, como la dieta, como el estilo de vida. Sí. Y esto es lo que hace que en poblaciones concretas, sitios concretos, países y demás, haya más incidencias de un tipo de cáncer que de otro. Al final, ya lo comentaremos durante el podcast, pero da lugar a estas cosas tan curiosas, ¿no? Sí. Como que, ¿no? En Sí, tal la país verdad es que tienen son datos... este tipo de cáncer por esta cosa súper concreta.
De hecho, Sí. os voy a preguntar, vamos a empezar con ese tema, me parece interesante, el tema de qué factores... O sea, vamos a hablar de la dieta, pero más allá de la dieta, chicos, ¿qué factores creéis que pueden influir más en el hecho de desarrollar cáncer, aparte del genético, ¿no? Factores ambientales. La alimentación. Bueno, aparte de la Sí, dieta... Alimentación, el estilo de vida en general. sí, O sea, al exacto. final el sedentarismo lo que promueve es un aumento de grasa corporal y eso ya se atribuye también a Ujú. tener una mayor probabilidad de padecer cáncer, así que... Oh. La crema solar que te pongas, importante. Uy, Exacto. ¿qué pasa con la crema solar? ¿Qué pasa con la crema solar? Yo he ido a la piscina y me he puesto a tope de crema solar. ¿Qué pasa? ¿Me voy a morir? ¿Qué crema, Fran? Uy, 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 uy. Al revés, te acabará protegiendo de posible radiación ultravioleta. Entonces dices que depende de cuál te estés poniendo, ¿no? Que no vaya a ser que te O que no te frías. pongas directamente. Mm, Sí, exacto. ya. Sí, sí. Exacto. Claro, la luz ultravioleta tiene... O sea, la luz del sol, ¿no? Tiene radiación ultravioleta, ¿no? Exacto. Y esta puede literalmente causar mutaciones. Hacer cambios en Uy. tu ADN. Sí, sí. Esto de chat es realmente curioso, ¿eh? Es decir, la exposición solar está penetrando en tu material genético de las células de la piel y la está liando muy fuerte. Entonces, lo que sucede cuando tú te quemas es que literalmente las células de tu cuerpo dicen: estamos tan jodidas que nos vamos a morir. Porque si no nos morimos, te sale un cáncer. Te la vamos a liar. Te la vamos a liar. Entonces, la Sí, quemadura no es porque te hayas quemado como tal por la temperatura, sino porque las células dicen: vale, vamos a morir, mejor morimos y luego ya vemos. Sí, exacto. Claro, y al final, en el cáncer, muchos de esos mecanismos que te dicen: vale, ahora muere, no están presentes. Entonces, Exacto. claro, ahí es cuando se lía todo, ¿no? Porque, claro, si no Sí, se sí. mueren, pues las células cancerígenas aparecen y se dividen y todo el rollo. Tenemos un comentario de Calvet Arnau que nos dice: ¿hasta qué punto pueden llegar a ser inmortales las células? En este caso, la línea de Gila. Gila. Dice: ¿llegará un momento en el que no se puedan pasar más? Al igual que los cromosomas humanos se ven acortados, los alelos, y así envejece el cuerpo, ¿pasaría lo mismo con ese tipo de células? Sí, el problema de las células cancerígenas, como la telomerasa está aturdida, claro, llega un punto en que se siguen replicando, sigue habiendo células hijas y eso no para. Que igual Claro, en algún momento sí. sí que hay alguna mutación dentro de esta línea que acaba por matarlas, pero Yo diría una cosa, Calvet Arnau, hay una cosa que se llama selección natural y al final también sucede, ¿no? Si hay una célula que tiene una mutación que le perjudica, al final desaparece. Entonces las células Gila, cuantas más las pasas, al final dejan de parecerse a la célula Gila original, porque se van acumulando cambios genéticos. Pero al final la célula, o sea, quiero decir, las mutaciones que favorecen el crecimiento son las que prevalecen, ¿no? Entonces, uno de los cambios genéticos que va a hacer que prevalezca la línea celular y por tanto que se mantenga en el tiempo es, por ejemplo, la sobreexpresión de telomerasa. Si tú tienes mucha telomerasa, los telómeros, que son los extremos de los cromosomas que se van acortando cada vez que la célula se va dividiendo, pues estos se van alargando en vez de acortándose, es decir, no se acortan. Y esto hace que la célula potencialmente se pueda seguir dividiendo, ¿no? Entonces, potencialmente, yo diría que esto puede continuar para siempre, sí. con los Sí. cambios adecuados, ¿no? Exacto. Sí, además, como comenta Científica en Apuros, al final a la línea Gila se ha ido pasando a otros laboratorios del mundo y cada uno ha hecho sus artículos y tal, y al final será distinta incluso entre laboratorios, aunque la línea original sea la misma. Va cambiando, pero al Sí, va final cambiando, prevalece, ¿no? Podríamos La decir base, que desde... sí. Exacto, la base es la misma. Al final La base es la tienes- misma. Sí. Bueno, pero no hemos venido a hablar de células, chicos, vamos a hablar Eso. de dieta. Hemos dicho, bueno, que muchos factores pueden influenciar. Otros factores así que se me ocurren, por ejemplo, los pesticidas en general. ¿Ha habido quizá alguno que pueda aumentar también las posibilidades de cáncer? Pues Caso realmente, concreto ahora mismo no sé. según lo que tengo entendido yo, por ejemplo en España hay un control bastante rígido y es bastante difícil que se llegue a tener se llegue a tener esa contaminación por pesticidas, o sea que no tenemos de qué preocuparnos, más allá de limpiar bien las verduras y hortalizas. Muy bien, eso me da seguridad, Sí que es cierto que hay algunos que pueden ser potencialmente tóxicos, pero ya no se utilizan. En principio, ¿no? Aquí en España. En principio. En teoría, sí, En al teoría. menos aquí.
Sí, yo no sabía si a lo mejor por ingesta de animales que luego interaccionan con otros puntos de la cadena y luego que nos acabamos comiendo, ¿sabes? Como por ejemplo el tema del mercurio y los peces, ¿sabes? Que van acumulando mercurio a medida que se van comiendo entre ellos. No sabía si con el tema de pesticidas pasaba algo parecido, la verdad. Buena pregunta. No lo sé. Si alguna, o sea, tú dices Pues que algún yo animal tampoco lo sé. herbívoro se comiera esto y... Y te comes al animal. No lo sé. No lo sé. Si no se tendríamos muere que ver. antes. Igual, por poder se puede. A ver, que generalmente no creo que pase nada, porque los pesticidas se usan en campos que están destinados a ser recogidos, no van a ser comidos por exacto. los herbívoros y demás, así que es irrelevante. Pero que me ha salido la duda. No. Bueno, lo miraremos a ver si podemos responder esta cuestión. Bueno, chicos, entonces, en relación a la dieta, aquí chat, ahora mismo quiero que penséis todas las preguntas que tengáis. Es decir, yo los Kellogg's que me como por la mañana, me puedo morir de cáncer. Yo la cerveza que me bebo cada viernes, me puede dar un tumor. O sea, vosotros, ahora es el momento de que nos preguntéis todas vuestras dudas que tengáis sobre dieta y cáncer. Yo os quería hacer, mientras que el chat escribe y bueno, pues hace sus preguntas, me gustaría preguntaros si existe... Primero vamos a hablar de alimentos potencialmente cancerígenos. Alguna sustancia en algún alimento que vosotros digáis que esto puede producir cáncer con certeza, ¿no? No sé si, Ana, quieres empezar tú. Siempre podemos hablar del alcohol. Del alcohol, vale, me o sea, gusta el alcohol. sí. ¿El alcohol es cancerígeno? Depende de las cantidades, obviamente, pero es que como todo, más o menos algo tiene. O sea, los excesos son malos, cualquier exceso, pero el alcohol precisamente acaba afectando al hígado. Al hígado, no sé si también a vejiga o no sé, boca, no sé si afectan a... Sí, esófago, un poco todo, ¿no? Sí. Sí. Pero hay una clara relación, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Alcohol y cáncer Sí. al final y... Sí. Y ya si le añades Además tabaco, lo advierte la OMS, ¿no? Sí, También, o sea... el hecho del consumo, o sea, hasta un consumo moderado te puede aumentar hasta, o sea, multiplicar el padecer cáncer o no. Hasta un Incluso consumo el vino, ¿no? O sea, Porque el vino lo ponen como por Sí, las el nubes, vino y que la hace mil cerveza. cosas. Claro. Pero... Hombre, eso era un mito que ya está bastante anticuado, pero sí que es verdad que o muchas personas, o sea, me he encontrado con mucha gente que lo defiende, de no, una copita de vino al día Sí. es saludable, tal, que realmente, pues, tú intentas explicarles que eso no es verdad, porque al final, pues, es que está demostradísimo que el alcohol, sea destilado o no, pues, no es beneficioso para la salud. También hay que tener en cuenta eso, que pues mucha gente se mantiene como en esa postura, pero por el hecho de que no quiere cambiar sus hábitos de vida, y es más pereza. Bueno, con No, esto eso no también solo es pasa con el verdad. alcohol. Pero, mira, yo Con tengo, todo, yo con tengo un todo. comentario que decir. Existe lo que... O sea, Paula, sí que existe, es la paradoja francesa. Y es que se vio, básicamente, que en las zonas del norte normalmente se consume más carne y se consume más queso. Y esto aumenta mucho la incidencia de enfermedad cardiovascular. De infartos y tal, ¿no? Y lo que se vio en Francia es que en el norte de Francia, que también se consume mucha carne y tal, en este caso no había un aumento tan significativo de enfermedad cardiovascular. Y lo que los investigadores pensaron es que esto era debido al vino, precisamente, ¿no? Porque el vino tiene una molécula, un antioxidante, un difenol, que se llama resveratrol. Y el resveratrol sí que es cierto que tiene propiedades... Primero, al tratarse de un antioxidante, previene la formación de radicales libres. No sé si el chat sabe lo que... Vamos a introducirlo. Básicamente, los radicales libres son formas del oxígeno. Bueno, son moléculas que tienen oxígeno, o puede ser incluso oxígeno, que pueden reaccionar y pueden modificar la estructura de proteínas y también incluso de material genético, ¿no? sí. Entonces lo que sucede es que, por ejemplo, el resveratrol actuaría como un antioxidante, por tanto actuaría reduciendo la producción de estas especies reactivas de oxígeno, y me parece que también se ha visto que es un inhibidor de la angiogénesis, es decir, el proceso por el cual se forman nuevos vasos sanguíneos, y que esto es importante en la formación de tumores, porque los tumores tienen que comer, y los tumores para comer aumentan los vasos sanguíneos,
y a partir de Para ahí que les llegue la comida. para que les llegue la sangre y para puedan... eliminar productos de desecho. Sí, sí. Entonces, tú, Paula, ¿crees que esto, pese al resveratrol y todas las propiedades, tú crees que esto no compensaría, ¿no? Que no compensaría el alcohol del vino, por Para así nada, decirlo. para nada, porque al final, o sea, el tema del resveratrol lo podemos obtener de otro tipo de alimentos, por ejemplo, en las uvas en sí, según lo que tengo yo entendido. Entonces, realmente, ¿qué te va a suponer más beneficios el tomarte esa copita de vino al día, que encima está demostrado que el alcohol de esa bebida es totalmente contradictorio, o que lo sustituyas por otro alimento que realmente sí que es saludable y que no va a dañar tu salud? ¿No? Partiendo de esa También, postura, pues... O Hay incluso que tener en podríamos... cuenta, Sí, Ana, perdona. no, que eso, hay que tener en cuenta que la gente de normal no es que se va una copita de vino al día, sino que sale el fin de Exacto. semana, se pimpla media botella y luego Sí. ya... Eso también es verdad. Sí, O sea, luego y dicen también, que es de la parte de detox del vino, ¿no? Pero Dime, Paula, ¿qué decías? que también, al menos lo que he leído yo, es que en cuanto a todas esas personas que, bueno, los estudios que se han hecho de personas que tienden a consumir pues alcohol y otro tipo pues de productos en sí, en cuanto a calidad de vida, es mucho peor que otro tipo de personas que sí que cuidan muchísimo más su alimentación. Es decir, que el hecho de de beber bebidas alcohólicas promueve como pues un ambiente menos saludable en cuanto a estilo de vida. No sé si me explico. Ujú. Totalmente, ¿no? Como que el alcohol llama a las cosas malas. Exacto. Alcohol y cigarrillo. Eso es cierto, Claro. me parece haber Sí. leído algún estudio, y esto sí que es lo que pedirías que el chat lo verificara, y es que hay una cierta sinergia negativa entre alcohol y tabaco. Es decir, que las partes individuales no son tan dañinas La como la sinergia. combinación. Es decir, si tú combinas tabaco y alcohol, ya es como vas a morir. O La sea, bomba. es la bomba. Sí, sí. No, sí, hay una sinergia. Totalmente. Una vamos. sinergia, pero negativa, una sinergia para mal, ¿no? No, sí, sí. Sí, sí. Exacto. O Una sea, sinergia antisinergia. hacia el fin. Sí, sí. Bueno, pues muy interesante, Paula, de hecho, porque yo creo que el concepto bueno, la copita de vino, pues es un mito que probablemente mucha gente se tenga que quitar de la cabeza, ¿no? Y... Pues sí, pero es que claro, o sea, lo malo es que también a nivel de hospital lo siguen recomendando, ¿eh? O sea, porque yo me acuerdo en las prácticas de la universidad que lo he escuchado más de una vez y es como, tío, ya os podíais ir actualizando un poco, ¿no? Quizá, mira, voy a lanzar aquí una hipótesis de trabajo. Quizá es A por ver. el tema cardiovascular. Porque creo que el alcohol sí que es, o sea, el alcohol muy, muy moderado es un vasodilatador. Entonces... Hay que tener en cuenta que para la mayoría de cosas, o sea, igual tiene beneficios para X cosa y luego algo malo para otra cosa. Entonces, Sí. claro, no es que Claro. sea blanco-negro, Claro, sino que claro. tienes que tener en cuenta Sí. todo el abanico de cosas. Claro, Sí, pero es- yo es que siempre que oigo esto pienso lo que decía Paula antes, en plan, sí, pero no lo puedes encontrar en otra cosa que no te dé la parte mala. Claro. Una pastilla Claro. de resveratrol, ¿no? O una, Sí. una pastilla, es verdad, tú podrías purificar... Probablemente se venda. No sé, a lo mejor me estoy inventando, ¿eh? Pero a lo mejor como complemento alimenticio, resveratrol. Seguramente. Lo Seguramente, ¿no? encuentras, seguro. Sí, 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 sí. Bueno, chat, pues mira, otro dato curioso. El resveratrol puede estar en dos formas. Cis-resveratrol, es un difenol, tiene los dos grupos fenoles en el mismo sitio, en el espacio, o sea, como así. Lo estoy aquí escenificando. Y el transresveratrol, que sería así, ¿no? Un grupo fenol que cambia la posición respecto al otro en el espacio. El transresveratrol es el único que tiene actividad buena, por así decirlo. El cis-resveratrol no nos sirve para nada. Entonces, quien sintetice esto, por favor, que sea transresveratrol, no cis-resveratrol, porque no nos serviría para nada. Bueno, pues muy interesante. Entonces el alcohol es algo que tenemos que evitar también por temas cancerígenos, ¿no? O sea, no solo ya por otras cosas, porque también es obviamente neurotóxico, obviamente, sino que también estamos hablando ya de un efecto directo en lo que viene siendo cáncer. Sí. Sí, sí. Por, No, todos los probablemente excesos son malos, sí. por el metabolismo, ¿no? Que se forma, no sé qué era, qué molécula era, un tipo de aldehído, me parece. Cetaldehído. Un cetaldehído, Sí, ¿no? el cetaldehído. Sí. Y que Sí. esto directamente se une en el ADN y es mutagénico, Claro. ¿no? Prácticamente. Ujú. Ujú.
Y esto yo creo que lo difícil es que en parte es cultural el consumo de alcohol. Igual que el consumo de carne, que ya hablaremos, Sí. y temas como los fritos y estas cosas que cada vez son más parte de la forma de comer que tenemos hoy en día. Creo que la dificultad en sí no radica en el hecho de decir es malo y ya está, y la gente lo dejará de tomar. Es el hecho de que está como muy interiorizado, ¿no? En la gente. Totalmente. Es que al final, o sea, claro, al final los ciudadanos tenemos parte de poder en el sentido de decir, vale, por mucho de que, por ejemplo, el tema de heredar pues unos hábitos de vida, ¿no? Y alimentación en sí. Entonces, por mucho que tú lo heredes, puedes modificarlo, pero claro, al final el tema de la educación y todo el tema del marketing, ¿qué hace? Pues que el tema del alcohol pues se relaciona con que con felicidad, con juventud, pues con pasárselo bien y claro, pues Consumo es que es social. eso lo que dice, exacto, es el consumo social y que lo hemos acabado normalizando cuando realmente pues tiene un efecto claro sobre la salud. Entonces, Un poco lo que dice Científica pues de que hay gente que no bebe y te miran raro, ¿no? Y te preguntan. sí, es que está fatal, o sea, está sí, fatal. sí. Yo muchas veces que he ido de fiesta y no me ha apetecido beber porque no me apetecía beber, ya te miran mal. Entonces, realmente es que es como, o sea, no tiene ningún sentido. ¿Por qué me tienen que mirar a mí mal si estoy dejando de tomar una sustancia que realmente me está dañando a la salud y no al revés? Es ¿no? curioso. Es Entonces, curioso de dónde viene todo esto, ¿no? Yo creo que en el futuro... igual que el tabaco, ¿no? Que parece que cada vez la gente fuma menos. Yo creo que en el futuro va a ser así. Vamos a mirar mal a la gente que beba porque va a ser con toda la información que tenemos. ¿Qué coño haces bebiendo, no? Claro. También te lo estoy diciendo yo bebiéndome una cerveza, que quedo aquí de hipócrita absoluto. Pero bueno, pues porque... Mira, una cervecita como la copa de vino, ¿no? Como la copa de vino. No, pero no pasa nada. Yo también a veces bebo cerveza y tal, en plan. Claro, evidentemente. Sí, a ver, que te bebas una o sea, hay una cerveza parte hoy. social. Sí. Al final, Claro. chat, creaos con el concepto. Vamos a hablar de los culpables, ¿vale? De alimentos culpables. Ahora mismo estamos hablando de eso, pero ni beberos una cerveza os va a hacer que tengáis cáncer. Exacto. O sea, es todo probabilidades, ¿no? Y al final es también un cómputo global de la lista de la compra que tú tengas. ¿Sabes? De lo que de tus hábitos, de tu día a día, de las cosas a las que te expongas, de tu nivel de ejercicio, de lo que comas, o sea, todo computa y te da una probabilidad. Que de hecho puede ser del 90% y que no tengas cáncer en tu vida. Porque tienes los genes de Dios. O tienes la suerte de Dios. Todas las mutaciones caen en genes que no son relevantes. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Pero igualmente es interesante saber cuáles son los alimentos que pueden aumentar la probabilidad de sufrir cáncer. Vamos a leer vamos a leer Aquí, el chat. por ejemplo... Perdona, Paula. Sí. Nada, que aquí quería decir que sí que es verdad que, claro, muchas veces decimos lo típico de, pues yo conozco a pues mi tío, fumaba un montón y no se murió de cáncer. Vale, sí, igual no te mueres de cáncer, pero realmente el hecho de tener unos hábitos de vida que no son saludables, el hecho de consumir alcohol todos los días, de fumar todos los días y todo esto, te va a afectar en la calidad de vida. Entonces yo creo que también eso es un aspecto a tener en cuenta. No solo por el hecho de, ay, me voy a morir de cáncer, ¿no? Sino por el hecho de cómo quieres pasar el resto de tus años de vida. Totalmente. Sí, a ver, al final no solo todo es cáncer, ¿no? Hay otros factores también que, bueno... Claro. Sí. Pero el cáncer, al final es como el peaje que pagas a medida que vas viviendo, ¿no? Es un poco... También. Sí. Es un poco... Ahí se te evalúa... Es el examen de la vida, ¿no? Es cómo estás yendo, cómo estás haciendo las cosas. Pero te ha puesto Iker Jiménez. Sí, que también puedes haber tenido una vida súper saludable, o sea, la mejor Totalmente. vida que podías llevar Sí. y que acabe pasando. Pues sí. Al final yo como lo veo es más un peaje en el cual te fuerzan a comprar un billete de lotería y depende de lo que comas y cómo vivas, cantidad, tienes ¿no? que De comprar billetes. más. Tú al final, exacto, es lo que exacto. Tú, al final tiras lotería, si tienes 10 boletos es más probable que te toque. Bueno, Agaporno Infernal nos ha preguntado, dice, yo quiero saber por qué se ha puesto tan de moda consumir alimentos detox y hacer limpiezas mediante dietas. Aquí Paula seguro que tiene algo que decir, que es la experta. Eso me pone de muy mala leche, la verdad. Uy, Paula se nos enfada. La verdad es que no tiene ningún tipo de evidencia científica. O sea, detox ya es nuestro hígado. O sea, no tenemos que consumir determinados batidos que es que lo único que van a hacer es dañar nuestra salud, porque al final lo único que estás haciendo es partir de una dieta súper limitada y que al final también que esto no viene a cuento con el
tema del cáncer, pero sí que es verdad que daña tu relación con la comida. Entonces, yo de verdad lanzo el mensaje de que cualquier tipo de dieta que veáis que anuncian con unos productos específicos que te venden como unos beneficios supermercados y en un límite de tiempo, que también el hecho de que lo hayan aprobado expertos o médicos, Ujú. tal, todo esto seguramente sea mentira. O sea, no hay ningún tipo de evidencia científica y al final lo único que se demuestra es que puede llegar a ser muy malo a nivel de salud. Entonces, detox, ya tenemos el hígado y el páncreas que al final lo van a llegar a detoxificar lo que tengan que detoxificar. No necesitamos este tipo de dietas porque si no ya estaríamos muertos. O sea, partiendo de... Es que es verdad, Sí, si no, no sí, sí. hubiésemos evolucionado. Claro. Como las dietas paleo y todas estas historias, ¿no? Que, También. sí, sí. Sí, sí. Muy, muy También. Al interesante. final lo único que quieren, o sea, es una industria, es la industria de la dieta y lo único que quieren Sí, es claro. pues conseguir dinero a base de nuestra salud. Oh. Es lo que hay. Sí, pues imagínate Duras también. declaraciones. Y si No, me es Duras bebo cierto. cada declaraciones. día, Sí, de las pero declaraciones. Pero... si me bebo batidos detox todos los días, pero luego me bebo 3 litros de cerveza y 4 San Jacobos por la noche, como en cualquier momento del día, Si igual, te bebes San Jacobos, tenemos otro problema. Que bebes San Jacobo. un batido. Entonces un batido de San Imagino Jacobo. que ya, el Suena muy detox bien, no- vamos. Sí, sí. no hará mucho efecto. Sí, sí, que al final es todo. Total. O sea, Sí, Sí. Sí, sí. Y también el hecho de que le pongan una fecha de caducidad. Estamos muy mal acostumbrados, también hay que decir, ¿no? Y venden, pues eso, dieta es igual, pues a restricción, a pasarlo mal, a que sea aburrido y no tiene por qué ser así. O sea, eso es lo que nos han vendido, pero no es así. Tanto para perder peso como para tener un estilo de vida saludable. O sea, Totalmente. Sí, sí, sí. Yo en temas de dieta y solo inciso porque vamos a volver al tema cáncer, sí. pero conozco gente que le han hecho dietas para perder peso y que de hecho sus cantidades en los platos han aumentado. Lo que pasa que mejor proporcionadas. Exacto. Más exacto. verdura, más Sí, sí. proporción de... Sí, sí. Sí, totalmente. Sí, sí. Ujú. Muy interesante. Vamos a pasar a otra pregunta. Señor Jaimito nos dice, ¿pero qué hacemos con la cervecita después de los congresos? Pues disfrutarla. Claro que sí. Sí, sí. O la cerveza con la pizza o... Al final, Sí. cerveza y pizza hacen una combinación durísima, ¿eh? También te digo. Es que como la pizza ya de por sí ya... Es como que ya estás asumiéndolo, ¿no? Es en plan, bueno, ya me estoy comiendo la pizza, ya me he perdido al río. Sonata Ana también nos dice que en relación al alcohol, que es verdad que te miran como un bicho raro, ¿no? Científica en apuros Es que también nos ha sí. dicho lo mismo. Te miran como un bicho raro si no tomas alcohol, ¿no? Es como... Pero es el componente social del que hablamos al final. Claro. Sí. Cefe también Hay nos que dice, cambiarlo. en tiempos muy pretéritos el alcohol era más seguro que la misma agua. A los niños se les daba vino y cerveza. Bueno, en Eso es tiempos cierto. antiguos supongo en que el agua está contaminada o no era potable. Probablemente. Sí. Fue en Inglaterra, creo. Que salvaron a la Yes. gente por beber cerveza en vez de agua. Sí, el cólera y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, chicos, entonces queda claro que el alcohol es un factor que en todo caso puede aumentar las probabilidades de sufrir cáncer. Entonces, que cada gente, o sea, que cada uno vaya con su consciencia, ¿no? Que al final estamos siempre hablando de probabilidades, pero que en todo caso no vamos a recomendar el consumo de alcohol en ninguna circunstancia. No. Exacto. Perfecto. A ver, evidentemente, dentro del contexto, ¿no? O sea, Sí. pues, Sí, sí, o claro. sea, la alimentación tiene una parte social, entonces, de manera moderada y ya está. Y de vez Totalmente. en cuando, claro, sí, sí. Vale, entonces, ¿algún otro alimento que vosotros queráis darle caña? ¿Pasamos a las carnes o qué? Pasamos Sí, a la carne. Vamos a abrir Venga. el melón de la carne. Sí, es un melón, ¿eh? Venga, Paula, no sé si quieres empezar tú. Vale, sí, a ver, está totalmente relacionado que, o sea, en los estudios se ve que el consumo de más, o sea, cuanta más carne consumas, más probabilidad tienes de padecer cáncer. O sea, que partiendo de ahí, la población en general consume unas cantidades de carne muy, muy elevadas. Y sobre la excusa de que es una dieta mediterránea, cuando la dieta mediterránea original no es para nada similar a la actual. Entonces, realmente tendríamos que volver un poco atrás, ¿no? Y reducir todo el tema de las carnes y basarnos más en todo lo que es alimentos de origen vegetal.
Porque tema Así carne, la carne blanca, la carne roja, si está procesada o no está procesada, ¿esto que A ver. cómo influye? Sí, a ver, primero, la carne, o sea, básicamente es por el tema de la carne procesada, ¿vale? Ujú. O sea, yo creo que es la que más hay que meterle caña en ese sentido, porque al final, pues es la que más riesgo tiene de mortalidad prematura en ese sentido, ¿no? Y aquí todo el tema de carne procesada es aquella que se ha transformado, ¿vale? A través de un proceso de salación, de curado, ta, ta, ta. Y aquí entra también lo que es el jamón serrano, que a muchos nos gusta Uh, y que se suele comer casi cada día. Y esto es o sea, España, cualquier esto es tipo de historia de embutido. España, ¿eh? Claro, Ya. pero es que o sea, no me lo estoy inventando yo, no es que esté yo en contra del jamón ni mucho menos, pero es una realidad. Entonces, nos hemos acostumbrado a eso, a tener un consumo muy elevado y habitual. El hecho de que, vale, sí, 2 raciones de carne, sí, pero no son 2 raciones de carne cada día. Y hay que optar por otro tipo de proteína saludable, no este tipo de carnes. De hecho, ahora con todo el tema de la industria hay un montón de buenos procesados. De hecho, en el Mercadona venden, por ejemplo, tiras de pollo que son al natural y eso perfectamente lo puedes sustituir. O sea, puedes sustituir lo que son los embutidos por ese tipo de carne. Esto viene Entonces, también a colación con la pregunta de Tif13 que dice, ¿qué nos podéis contar de los embutidos, no? ¿Qué tan malos son? sí, o Al final sea, es todo lo que básicamente, lleven, ¿no? sí, es que al final de carne, si os fijáis, mirad, id a la lista de ingredientes, Es por todo favor. agua. Ya. Agua. Y es que no hay carne. Vale, chicos, Al entonces, vamos a ver. Mm, Carne, cuando hablamos de carne y cáncer, estamos hablando de procesados. sí. Y carne roja también podría haberse relacionado. Entonces Vale. podemos comer pollo ¿Me puedo comer un, natural ¿me puedo comer un pollo? cada día. ¿Me puedo comer un pollo alas? ¿Nos podemos comer un corral a la semana? No te he entendido bien, es que se me ha cortado. No, que si te puedes comer un corral de gallinas a la semana. Eso. Hombre, pobres gallinitas. Una. ¡Una! Pero sí. ¡You! Tú en particular. Mira. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Paula. Al final, los mecanismos, vamos a ver, los nutrientes, ¿no? Los conservantes, las cosas que te la pueden liar, que están en las carnes procesadas, fundamentalmente son 3 cosas. La primera son los conservantes, que son los nitratos y los nitritos. Los nitratos y los nitritos resulta que son unos conservantes que no hacen nada, ¿vale? No pasa nada por comer nitratos y nitritos. Pero, si los calientas, pueden reaccionar con los aminoácidos y forman unas sustancias que se llaman nitrosaminas y nitrosamidas. Las nitrosamidas y las nitrosamidas se metabolizan en tu hígado, o sea, pasan por el hígado y ahí se transforman en otra molécula. Y esa otra molécula, que no sé si es un epóxido o una cosa así, es súper reactiva. Tanto que llega a tu ADN y lo muta. Dice, ¿qué pasa? Te muta, ¿sabes? Te llega ahí y te muta, o sea, literalmente. Entonces, ahí estaría uno de los factores que potencialmente son peligrosos, ¿vale? Y por eso hablamos de los procesados, ¿no? Porque los procesados son los que más nitrosaminas y nitrosamidas tienen. Luego, por otro lado, aparte de esto, tenemos las aminas aromáticas que se pueden formar por la combustión incompleta de la carne. Esto, bueno, pues tiene más que ver cómo cocines esa carne, ¿no? Pero al final, lo que son barbacoas, lo que son parrillas, que se forma como este tostadito que nos gusta tanto. Sí, la parte de la tostada Ay, sí. negra. Sí. Eso Igual, es... mejor eso que es la parte brutal, buena, es brutal. Eso pues... es cáncer. ¿Vale? Eso es cáncer. No, hay que decir, eso son moléculas que son muy cancerígenas. Literalmente son agentes, me parece que son agentes intercalantes. Y bueno, pues a partir de ahí, pues agente intercalante significa que se pone entre media de tu doble hélice de ADN y impide que se pueda replicar correctamente el ADN. Entonces, Se intercala, sí. Se intercala. Este es uno de los factores, ¿no? Y después, además, tendríamos el grupo hemo. El grupo hemo es lo que nosotros tenemos en los glóbulos rojos y que tiene hierro. Bueno, pues hay estudios que apuntan que el maldito grupo hemo es cancerígeno. Yo no sé por qué narices el grupo hemo iba a ser cancerígeno, no tengo la menor idea. Y aquí te lo dice un doctor en biomedicina, no tiene ni puta idea por qué coño es esto, pero es así.
Y probablemente Titular. exacto, el tema de las carnes rojas probablemente vaya Sí. por ahí, porque la carne roja es más musculada, tiene más sangre, tiene más grupos hemo, pero no sé por qué los grupos hemos podrían ser, la verdad es que no lo sé. Pero en principio se piensa que son por estos 3 factores, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con las carnes blancas? Pues que no tienen tanta sangre, no tienen tanto grupo hemo, y bueno, si no le pones conservantes Exacto. y si no lo haces a la parrilla y no lo haces a la barbacoa, mejor que mejor. Yo, por ejemplo, ahora mismo he merendado un bikini de una pechuga de pollo. Entonces, pero lo que recomiendan mucho, por ejemplo, es hacer el pollo a baja temperatura, lentamente, ¿no? Con una olla de estas que se puede cocinar de forma lenta, que se queda como desmigado. Yo creo que eso, bueno, sería cancer free, ¿no? Podríamos decir. Claro, el problema es el prácticamente. tiempo que tenemos todos en el día a día para cocinar pollo a fuego lento. Pollo a fuego lento. Bueno, pero es que es verdad, lo que dice Paula da un poco de miedo, ¿no? El jamón serrano... Ojo, cuidado, Y el fuet, ¿eh? Y que el aquí también se fuet. come mucho fuet. Yo como fuet continuamente, porque es El un fuet vicio que también. tengo. El Sí, fuet sí. también. Sí, Y, sí. y el jamón Yo dulce. no fumo, casi no bebo, pero me pongo hasta arriba de fuet y de jamón serrano. Totalmente. Da un poco de miedo. Señor Jaimito nos pregunta, una duda, ¿los estudios que relacionan tipos de dietas con aparición de cáncer son de tipo cualitativo en el sentido de que se mide una relación estadística o son cuantitativos a nivel de experimentación bioquímica? Pues, señor Jaimito, son estudios epidemiológicos. Son estudios estadísticos, ¿vale? O sea, la mayoría de ellos analizan poblaciones, analizan la prevalencia de una enfermedad en poblaciones en función de la variable, que en este caso sería en función, por ejemplo, del consumo de carne. Y se ve que la gente que consume más carne procesada aumenta a no sé cuánto por ciento el riesgo de padecer cáncer colorectal. Son estudios estadísticos, ¿no? Pero además tendríamos estudios de tipo bioquímico, de causalidad, ¿no? Podríamos decir, en los cuales tú puedes deducir, te puedes demostrar que las aminas, las amidas, las nitrosaminas y las nitrosamidas serían cancerígenas, ¿no? Eso lo puedes llegar a demostrar en el laboratorio, poniéndole a las células nitrosamidas y nitrosaminas, ¿no? Entonces, de hecho, cuando tú sacas un aditivo al mercado, tú tienes que demostrar también si es cancerígeno o si es mutagénico, ¿no? Lo que pasa que a veces hay una cierta dificultad, porque, como sabéis, todo esto requiere mucho tiempo. O sea, realmente llegar a ver el efecto de algo en el cuerpo humano y que sea un efecto cancerígeno, ¿no? Realmente requiere Sí, a largo tiempo. plazo. Es a largo Sí. plazo, ¿no? Es como en los estudios de vacunas, menos para el COVID, pero... Sí, es algo que lleva bastante tiempo. Gracias, Jaimito, Sabréis por la hablar pregunta. Yo creo, Frank, que de después de la este sacarina. monólogo... Perdona, Ana. Ana, ¿qué No, decías? sí, que os digo. Di. No, No. que con los aditivos podemos hablar de la sacarina. Pero sí, Sí. Oh, ¿queréis hablar Oh. de los edulcorantes? ¿Qué papel, o sea, existe algo en un estudio que demuestre que los edulcorantes son cancerígenos? A ver, si está en el mercado, imagino que no son cancerígenos. Hay muchas cosas en el mercado. Claro, la que- carne es cancerígena. Yo os Bueno, pregunto, sí, cierto. ¿qué opináis? Pero- ¿Qué opináis? Yo creo que depende del No sé. consumo. O sea, lo que pasa es que normalmente te ponen en letra pequeña de con un consumo moderado y Sí. aparte de, Sí. o sea, con una alimentación rica en vegetales, tal. Pero ¿qué pasa? Que pues claro, falta el tema de educación nutricional y cada uno pues se lo toma pues como se lo toma. Entonces, ahí yo creo que está el principal problema, de que no sabemos racionalizar, no sabemos en qué cantidades se deberían consumir y también o sea, hay mucha desinformación y pensamos que por el hecho de ser edulcorante es más sano que el azúcar y tampoco van por ahí las cosas. ¿Por qué? Coca-Cola cero versus Coca-Cola normal. ¿Por qué? Estoy interesado a Claro. saber esto, ¿por qué? Pues porque, vale, sí, o sea, el tema de los edulcorantes te puede llegar, aparte de que te altera el umbral del sabor, es decir, nosotros, si estamos acostumbrados a tomar azúcar o alimentos que estén edulcorados, pues estamos acostumbrados a un nivel de dulzor muy elevado que puede estar por aquí, cuando el sabor real de esa comida estaría por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros siempre estamos consumiendo ese tipo de productos y después comemos un producto que no tiene tanto azúcar o edulcorante o directamente no tiene, pues nos sabe raro. Por ejemplo, el yogur natural, ¿no? Sí. Hay gente, no sé si a vosotros os pasa, que, Sí. que puede ser que sea ácido y que digas, qué asco. Pues ahí pasa eso. Que eso por una parte, ¿no? Y después que
que sí, que puede que a nivel de... ¿Me estáis escuchando bien? Sí, Sí, Paula. sí. Vale, es que se está quedando sin batería los auriculares. Y después, ¿qué pasa? Que también a nivel de microbiota, pues tienen un efecto sobre esta, entonces te puede llegar a afectar si tienes un consumo muy elevado. Al final lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es acostumbrarse al sabor real y optar por endulzar los alimentos, las recetas con el dátil, las pasas, ¿no? Pero dátil, pasas y todo eso también tienen azúcares libres. O sea, a ver, hay que diferenciar entre lo que es un azúcar intrínseco de un alimento de lo que sería un azúcar que se añade. Refinado. Como es el tema de exacto, de los ultraprocesados. Porque al final también con la fibra a nivel de... O sea, nuestro cuerpo lo absorbe de una manera totalmente distinta y no tienes esos picos de azúcar. Pero que tú, por te daría, ejemplo, estás poniendo... unos bollos. Sí, pero por ejemplo, tú si pones azúcar libre en un alimento complejo como el yogur que tiene proteína, también probablemente aumente el índice glucémico del alimento. Que También, en pero comparación a comerse el azúcar así a palo seco. Claro, pero tienes que pensar eso que... O sea, las recomendaciones que se dan del consumo de azúcar son de 5 gramos. No, de 15 maximísimo, creo que eran en adultos. Y un yogur, no me acuerdo cuánto tenía, pero tiene muchísimo. Y es que ya con un simple yogur azucarado lo estás casi que sobrepasando. Entonces imagínate a lo largo del día o de la semana el consumo de azúcar que llegas a tener. O con el azúcar ¿sabes? del café, ¿no? También. Sí. También. Yo, Cuanto menos mejor sí, al final. Totalmente, eso sí es cierto. Pero mi posición al final con los edulcorantes es que, obviamente, si yo tengo que elegir entre un yogur edulcorado y un yogur azucarado, me voy a comer un yogur edulcorado. También, o sea, claro, al final también depende mucho del contexto. Es decir, también digo que todas las recomendaciones que se den aquí no nos las tenemos que tomar a rajatabla ni para todo el mundo va a ser de la misma manera. Es decir, si tú eres una persona que de normal pues tienes una alimentación saludable y que tienes un patrón de alimentación pues saludable por el hecho de que te tomes pues un yogur que sea edulcorado, pues ¿qué quieres que te diga? Es que no pasa absolutamente nada. Igual que si con el café te quieres tomar una galleta, o sea, es que no pasa nada. Al final es el contexto y hay que mirar más en el patrón. Claro, pero es que el eso, azúcar tiene una relación muy directa. Bueno, azúcar. Claro. Los monosacáridos o disacáridos tienen una relación muy directa, y sobre todo con bajo índice glucémico, con una enfermedad que es la diabetes. Y los edulcorantes, al final, no hay ningún estudio epidemiológico que te los ligue con ningún tipo de enfermedad. Ya. Entonces, No, sí, en eso sí o sea, lo que podemos estar de acuerdo es que no son neutros, o sea, que no son como comerse aire, que al final pueden tener un cierto impacto. O sea, la cosa, claro, que la cosa está ahí, que al final la gente se piensa que como son mejores que el azúcar, digamos, pues se lo toman Sacarina, libre, es decir, que al final, sí. claro, pues al final te estás tomando unos niveles de ese edulcorante que sí que pueden llegar a dañar tu salud, ¿no? Entonces yo creo que está ahí, en llegar a un punto intermedio y saber controlarlo y no estar metiéndote siempre edulcorantes en todo. Bueno, yo para tranquilidad del chat también diría que no hay ningún estudio epidemiológico que haya ligado el consumo de edulcorantes con cáncer. En lo que es cáncer. Todos tranquilos. No, hombre, Lo que es eso no. cáncer. Podemos hablar de impacto de microbiota y cómo esto a la larga puede afectar al metabolismo de la persona. Lo del tema de los umbrales del sabor, Exacto. obviamente que si alguien está si alguien está perdiendo peso y luego alteras el umbral, pues a lo mejor acaba repercutiendo, ¿no?, a los gustos de la persona y esto puede hacer daño. Sí. Pero lo que es cáncer, me parece que no hay ningún estudio que ligue ni el aspartamo, ni la sacarosa, la sacarina. No lo hay. Pero obviamente la obesidad sí que se relaciona con cáncer. ¿Vale? Eso iba a ir yo. La obesidad sí, ¿no? Entonces, que nosotros estemos comiendo fosquitos a tope y que seamos obesos va a aumentar la probabilidad de tener cáncer, eso es cierto. Y esto fundamentalmente es una consecuencia indirecta del hecho de tener sobrepeso. El hecho de tener sobrepeso, esto básicamente lo que produce es una situación de inflamación crónica en tu organismo. Y la inflamación crónica, por diferentes vías moleculares, favorece la proliferación celular. Por un lado, te activa vías de señalización
que son proinflamatorias, que aumenta la división de las células. Y claro, si tú ya tienes un proceso oncogénico, todo esto viene favorecido, ¿no? Esto también viene a colación, viene relacionado no solo con el consumo de azúcar, sino con el consumo de ácidos grasos insaturados. Que al final también hay muchos estudios que apuntan a un consumo irracional de ácidos muy elevado de ácidos grasos insaturados, aumenta la probabilidad de sufrir cáncer de mama. Sí. Entonces todo esto habría que también tenerlo en cuenta, ¿verdad, Mamá, chicos? imagino que colon también. Sí. No sé si... Sí, colorectal seguramente también, sí. Bueno, chicos, antes de movernos al tema de factores protectores, que me gustaría tocar unos poquitos, también, mira, un par de datos interesantes para el chat. Por ejemplo, cuando cocinamos aceite vegetal a alta temperatura, se forman unas moléculas que se llaman acroleínas. Las acroleínas son súper tóxicas y son súper cancerígenas. Hay un estudio epidemiológico que se ha visto en los cocineros de wok que tienen más incidencia de cáncer de pulmón. Y Ojo al dato, ¿eh? Esto es flipante, o sea, y esto es porque cocinan con aceite vegetal a altas temperaturas, se forman las acroleínas, las respiran y esto aumenta la probabilidad de cáncer de pulmón, ¿no? O sea, un dato curioso. Si queréis cocinar lo que es fritos o muy altas temperaturas, mejor utilizar ácidos grasos animales, insaturados, porque no se forman las acroleínas, son ácidos más estables. Luego, por otro lado, tenemos otro dato curioso, que es no sé si alguna vez habéis tenido las típicas palomitas. O sea, es que aquí les llamo palomitas. Son los bichos estos que a lo mejor abres un cajón de comida y te sale como una especie de polilla pequeñita. No sé si os ha pasado alguna vez. Pues estas producen una toxina también que es súper cancerígena. Entonces, si tenéis estos bichos, limpiar bien y tirar toda la comida que penséis que puede haber contaminado. Madre mía, estamos aquí con los facts. Yo quería hablar de una cosa más también. Con todo esto del tema de la carne y tal, cada vez se está usando más soja texturizada y estas cosas como sustituyentes. Algo leí que la soja también puede tener efecto en, no sé si protector, y no sé, Fran, si querías hablarlo en el contexto de los protectores en general, pero quizás sería interesante comentarlo. También por una cosa que leí del tema de poblaciones que comentábamos antes, en poblaciones que están más acostumbradas al consumo de soja o que la consumen de manera más habitual, tipo creo que Japón, tenían menor incidencia de ciertos tipos de cáncer, creo que de mama o menor riesgo menor mortalidad, si no me equivoco, por estos cánceres. También otro factor curioso. Sí, esto es curioso también. La soja al final es como si fuera tiene fitoestrógenos, son básicamente moléculas que se parecen mucho a los estrógenos y pueden hacer la función de los estrógenos. Y los estrógenos, bueno, aquí hay un poco de debate, ¿no? A lo mejor Ana y Paula nos pueden comentar algo que han leído al respecto. La verdad es que esto... Bueno. No, que de soja solo había leído sobre la salsa de soja. Y esto en vez de ser protector, al revés, tenía efectos cancerígenos. Que se había visto que en Japón la incidencia de cáncer gástrico de estómago acaba aumentando debido al alto consumo de salsa de soja, pero porque tiene mucho sodio. Exacto. O sea, por el sodio más que por... Sí, porque por la soja en sí, ¿no? Pero al final, como es todo el conjunto... Ya, sí. Pues, de acuerdo. Sí. Cosas a tener en cuenta. Bueno, aquí el chat nos hace otra pregunta. Dice científica en apuros, ¿la dieta está más relacionada con el cáncer del sistema digestivo o con otros tipos de cáncer? Supongo que se refiere a otras partes del cuerpo. Pues yo, según lo que tengo entendido, bueno, lo que leí era sobre los que se repetían más era el colorectal. Sí, no sé lo que habéis leído. El hepático también, el hepático bastante. Sí, pero el hepático creo que era más, aparte de, o sea, obviamente siempre hay cosas que acaban como impulsando el cáncer hepático, pero sobre todo acaba siendo el virus, el virus hepatitis B, que según C, ¿no? donde... También. Sí, y C también, pero creo que era sobre todo el B, que claro, al final hay una dificultad para acceder a las vacunas en Asia y en África, entonces, claro, la incidencia acaba siendo mayor allí.
Sí, también está el tema de las aflatoxinas, que esto no lo hemos comentado. Y es que hay unas toxinas que se pueden producir por ciertos hongos Sí. que se proliferan mucho cuando hay humedad y tal, y se proliferan sobre el arroz, las harinas, y estos se metabolizan por el hígado y forman también componentes que son cancerígenos. Entonces, de ahí que también ciertas comidas favorezcan el cáncer de hígado. Luego también tendríamos el cáncer de mama y los ácidos grasos insaturados, que también se ha visto una relación, probablemente por todo ese tema que estamos comentando de inflamación crónica. Entonces, sí, está claro que hay un link más directo, como decís, en el cáncer colorectal, cáncer... o el bucal. O bucal, por el alcohol, por el alcohol también. O especias picantes en la India, al final acaba... Las especias picantes también, todo esto. Pero también hay una cierta relación con otros tipos de cáncer en otras partes del organismo. Sí. Al final somos lo que comemos. Bueno, al final también alguien que está más, o sea, que vigila más lo que come y tal, ya en sí tendrá menos, generalmente tendrá más, o sea, hábitos más saludables en general de vida, no solo en temas de comidas y demás. Entonces, una relación que también hay con otros tipos de cáncer, no solo digestivos, es que es más probable que una persona que no se preocupa por lo que come y come más lo que encuentra, tenga hábitos más, o sea, menos saludables quizá que otro que se preocupa más. Que sí, totalmente. Sí. Eso. Vamos. Más presente. Bueno, y otro factor súper protector que no hemos hablado es la fibra. Literalmente la fibra alimenticia. No sé si queréis añadir algo al respecto. Que hay que comer más legumbres, así que ya sabéis. Y cereales integrales, al final. Porque la gente se olvida de ese tipo de alimentos y sí que es verdad que existe ese efecto protector. Sí, porque esto, ¿hasta qué punto es importante? O sea, yo creo que esto es un tema de educación al final, que mucha gente, y yo incluido, Hay que comer más hasta fibra, que no te... Menezo. ¿Eh? Hay que comer más fibra, Menezo. No solo con la fibra. En general, lo que está comentando Agaporno Infernal, el tema de los hábitos alimenticios, creo que es importante impulsar que se creen buenos hábitos alimenticios desde pequeñitos. Desde pequeños, exacto. Sí, exacto. Porque al final una vez entras en dinámicas es muy difícil salir de ellas, ¿no? Y es el mayor factor protector. Al final estamos hablando hoy en particular del cáncer, pero yo creo que hay muchos temas que abordar, ¿no? Con lo que es la dieta, porque no todo obviamente va a ser el cáncer. Hay, bueno, desde empezar con una buena dieta para mantener un buen peso, prevenir enfermedades cardiovasculares, prevenir diabetes, pues todo y a nivel esto. Emocional también, hombre, y a nivel emocional, ¿no? Es decir, a mí me hace mucha gracia realmente, y no quiero que caigamos en este pecado hoy en el podcast. Lo que yo siempre defiendo, yo no soy nutricionista, Paula es la experta aquí, pero no sé si me da la razón en esto. Ningún alimento realmente es bueno o malo, al final todo se trata de un equilibrio, todo se trata del contexto. Totalmente. Y hace falta educación al final, ¿no? Sí. Saber comer. Sí. No puedes tener más razón. Claro, es que al final cuando vamos al mercado, por mucho que nos digan mirad lo que coméis, te miras la lista de ingredientes, hay 80 nombres, no te conoces 2 quizá. Aquí pone azúcar, aquí pone no sé qué. Esto lo conozco. Sí. Pero no sabes ni si la proporción es la adecuada, ni si los 30 aditivos que hay son buenos o malos. O te engañan con la portada del alimento. Te dicen que es rico en fibra, en vitaminas y minerales. Y ala. Sí. Es que esto pasa en todo. O sea, claro. No puedo hablar de esto, pero hay medicamentos también que hacen... Pues unos claims, unas afirmaciones que, que realmente... Bueno, moviéndonos de tema... Ahora que estamos a lo negativo, estamos todo el rato ahí, ay, ¿qué puede producir cáncer? No sé qué. Vamos a hablar de cosas buenas, de cosas bonitas, de cosas preciosas. ¿Qué cosas pueden protegernos? ¿Qué cosas yo puedo comer y sentirme a gusto y decir, mira, esto es bueno, esto sé que me va a proteger contra el cáncer? Frutas y verduras. Frutas y verduras. Lo que más odia la población. Frutas y verduras. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Vamos a ver, ¿qué es protector? ¿Qué me puede ayudar? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Bueno, no sé si quiere ir Paula, que es la nutricionista. Sí, quizá. Hombre, aquí al final, o sea, todo el tema de vitaminas, minerales y de la fibra, y al final, por ejemplo, también en cuanto al tema del peso corporal, ayuda, o sea, el que tengamos una dieta rica en fibra, en frutas y verduras, lo que hará es que también seamos más propensos a cuidar de esa grasa corporal y tener un peso saludable, que al final tiene una muy buena relación con lo que sería el padecer cáncer. Entonces, partiendo de ahí... O sea, prevenir
esta inflamación crónica, ¿no? Que hemos hablado, que puede Exacto, favorecer el también. cáncer, Exacto. Evitar teniendo un las peso especies. controlado. Sí, Ujú. sí. Sí, y el hecho No, de que al final al priorizar este tipo de alimentos lo que haces es que dejas en un segundo plano los demás, ¿no? Claro. Y es que al final es al revés, siempre priorizamos pues ese tipo de productos que sí que como por ejemplo el tema de harinas refinadas, carnes procesadas, etc, etc, y las verduras pues que nos las ponemos con un plato de pasta y ponemos 4 trozos y así con todo, ¿no? Entonces ya por el simple hecho de priorizarlas, o sea, no hace falta tampoco pensar en cómo tener todo súper pautado, pero al Sí, final hay con que esas recomendaciones simples ya lo estás obsesionarse. haciendo. Sí, ¿no? Al final simplemente si ya no lo tienes presente de base, teniéndolo presente de vez en Exacto. cuando, sustituyéndolo, ya estás mejorando. Y poco a poco. Sí. De hecho, las vitaminas A, C y E son antioxidantes. Reducen Sí. la producción de especies reactivas de oxígeno, que es lo que os decíamos, que son factores que juegan un papel negativo, ¿no? En lo que viene siendo la aparición de cáncer. Entonces son Sí. antioxidantes y protegen de Licopeno esto. en tomates. El licopeno Tomate, también. zanahoria. El licopeno es antiangiogénico, Betacaroteno. puede ser. Podría ser. De hecho, me Probablemente parece sea que el licopeno Hay muchas cosas que son... se activa más cuando se Dime. cocina. Ni ¿Sabes? idea. Creo que sí. O que Creo que se leí el libera otro más. día que en un estudio se miró cantidad, o sea, no sé cuántas personas se miraron en ambos grupos, pero que aquellos que habían comido más veces salsa de tomate, o sea, natural, o sea, no de esta de Solís, Procesada. sino salsa... Sí, exacto. Sí. Al final acabaron, o sea, a la larga de no sé cuántos años, vieron que tenía menos incidencia en cáncer. Sí, sí. Muy Comer curioso, tomate. realmente, muy curioso. También los carotenoides favorecen la diferenciación celular. Esto es muy curioso, pero es así. Los carotenoides son derivados de la vitamina A, que también, bueno, pues el retinol y todo esto favorece la diferenciación celular. Ujú. Los ácidos grasos sí. poliinsaturados. También, ¿no? Del pescado, el omega 3, el omega 6. Todo esto reduce Exacto. la inflamación crónica, ¿no? Sí, Son factores sobre todo que son antiinflamatorios. sí. Y bueno, hostia, también los compuestos del ajo. Los compuestos del ajo que tienen mucho... Que tienen cisteína. Antitumoral. Sí, tienen componentes que básicamente es azufre y esto tienen un papel protector. Vas Tienen un papel tumbando a la protector. gente por la calle, pero al menos no... no te vas Exacto, a morir de igual tu cáncer. pareja no estará muy contenta, pero... Básicamente, esto Salud. sirve la cisteína para sintetizar diferentes enzimas y diferentes factores que ayudan mucho a la reducción de especies reactivas del oxígeno, como por ejemplo el glutatión. El glutatión es una molécula, no es una enzima, es un tripéptido que lo que básicamente permite hacer es reducir, ¿no? Todo lo que vienen siendo estas especies de reactivas de oxígeno que potencialmente pueden ser tan nocivas. Dañinas. Sí. Totalmente. Sí, sí. Bueno, y las plantas crucíferas, ¿no? También. ¿Qué quieres? Brócoli, coliflor... Todo lo que Hasta está wasabi. malo, todo. Todo lo que está malo está todo. No hay caso, chicos. Bueno, es acostumbrarse. Bueno, ¿y algún factor más que se os ocurra así que pueda Los proteger? frutos rojos también, ¿no? Los frutos rojos, No lo sé. Me sonaba que en cuanto a la inflamación. Puede ser. Pues no Creo sé. que sí. Porque frutos rojos te refieres a literalmente, o sea, ¿a qué te Los refieres? frutos rojos. Ah, vale, vale. O sea, vale. arándanos. Decía literalmente, moras, vale. sí. Mm, Los Sí, sí. arándanos creo que tienen muchos antioxidantes. Sí, sí que me suena así. exacto. Bueno, entonces, las cosas que a la gente le gustan menos son los que básicamente más protegerían contra el cáncer, ¿no? Estamos Básicamente. jodidos. Básicamente. No, pero al final todo Sí. es acostumbrarse. O sea, Y Sí, a aprender ver. a cocinarlo. Tampoco hace falta tomarte las Que te comas- verduras a la plancha, sí. ¿no? O Ya. con O que que ensalada. te comas coles de Bruselas todos los días, puedes ir variando y puedes encontrar tu Sí. base de alimentación sana. Yo creo que también el problema es que si no estamos acostumbrados, yo estoy en el punto en que para comer brócoli le tendría que poner toneladas de queso para para que no me supiera a brócoli. Bueno, Entonces ahí entonces, tenemos ya... como recomendación general podríamos decir quizá aumentar fibra, aumentar verduras y vitaminas, comer ajo, comer pescados, ¿no? También pescado graso Sí. que tiene omega 3, omega 6, quizá también el aceite de oliva crudo que también tiene muchos antioxidantes. Y a nivel de especias Sí. también, ¿verdad? La curcumina, por ejemplo.
También Sí, se ha visto que Algo tenía y efectos. sí. tendría que revisar los estudios realmente si es bueno, pues algo que se ve realmente en humanos o algo más que se ha producido, siempre se ha visto in vitro. Pero la curcumina sí que tiene ciertas propiedades antitumorales. Se ha podido ver in vitro. También otra recomendación, pues reducir obesidad, tabaquismo, alcohol. Sí. Sí. Y también, y esto es importante quizá, los alimentos ahumados. También. Porque- Aquí estos Porque- entrarían dentro de los procesados. Claro, porque al final Claro, el humo imagino. tiene todo lo que hemos comentado, Se queda ahí. las aminas y amidas policíclicas que pueden actuar como agentes intercalantes que son tumorales. Y esto se impregna, ¿no?, en lo que viene siendo la comida. Con este humo se impregna en el salmón o lo que sea y todo esto puede también tener un impacto negativo. Exacto. Ujú. Sí. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que hemos repasado muchos alimentos que pueden ser tanto nocivos como potencialmente beneficiosos. Aquí, A chicos, ver. se trata todo de un equilibrio. Sí, a ver, yo creo que si quisiéramos podríamos hablar mucho más del tema, Sí. pero Sí, creo No que acabaríamos efectivamente. nunca. no, por eso no. Aquí Sí, CF 1966 nos está preguntando, ¿café o té? Uf. Uf. Depende del azúcar que le pongas. Y del tipo de té. O sea, de té, de café. Sí. Porque Sí, claro. hay los cafés torrefactos al final sí que se han visto que, o sea, que no son los saludables. O sea, el de tueste natural o que tú te compres el grano y lo tritures y tal, eso sí que es un café de calidad. Ujú. Totalmente. No, Y luego que- también... también. El té verde. Sí. Ana, ¿qué ibas a decir? Lo de los No, eso. antioxidantes del té verde. Que sí, que el té verde al final tiene polifenoles, que son unos Ujú. compuestos químicos que ya tienen, o sea, son secuestradores de los radicales estos de libres que provocan tanto daño en el Sí, ADN. que actúa como antioxidante al final, ¿no? Exacto. También, Sí. también inhiben la, Sí. la proliferación celular. Sí, Ujú. exacto. Entonces, También el- reducen el- la apoptosis, que es Mm. la muerte celular programada, que tanto le falta al cáncer. Té verde, Sí. ¿no? Té verde, por eso, que es el Sí, que más tiene té polifenoles. Sí. Entonces, quizá mejor té, ¿no? Vamos a recomendar el té aquí, ¿no? Aunque el café realmente... De momento sí. Aunque el café realmente... Esto da para un podcast entero, el tema del café, porque realmente hace tantas Sí. cosas. Hay tantos estudios que te dicen una cosa, que te dicen otra. Sí, Sí, sí. sí. Y Y como- activa vías muy activa Exacto. muchas cosas, sí, así Y que- como dice sí, Paula, sí. realmente depende de qué tipo de café estemos hablando, ¿no? Pero, Claro, claro. Mm. pero realmente Sí, porque es muy aquí se complejo. consume mucho el torrefacto. Bueno, ahora creo que ya no tanto, pero hace años se acostumbró a tomar el torrefacto, creo que por el tema de que era más... o sea, era de peor calidad, entonces se Más podía barato. producir más fácilmente, más barato. Ujú. Y en épocas posguerra, digamos, pues era el que se consumía, era lo que había. Ujú. Y sobre Sí. todo en gente mayor. Y el café soluble igual, ¿eh? O sea, Sí. ese también- El café soluble es que ¿Qué pasa sabe con mal. el, ya, ¿qué pasa con o el sea, café soluble? Yo no sabe tomo que café tiene que soluble. sentarte mal. ¿Es especialmente malo, Paula? Según lo que tengo entendido yo, sí. O sea, tanto el café soluble como el torrefacto no es un buen café. Bueno. Según lo que tengo yo entendido, ¿eh? Bueno. Cuando nos dijiste El que sueldo te no es tomabas café. unos 7 cafés al día, Ya no, joder. Pero bueno. momento, Eso como ya fuese también un- es una eso cosa. es malo, sí. Bueno, chicos, si os parece, vamos a terminar hoy con unas preguntas que nos han enviado. Ujú. Vale, ¿qué opináis sobre la dieta alcalina y el cáncer? Cosa mala. Es que no tiene ninguna base científica y el hecho de que, porque claro, la base es que, o sea, hacen que el pH de la sangre esté entre entre 7, es decir, que sea alcalino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que realmente cuando, o sea, la comida llega al estómago y es un ambiente ácido y cuando ya pasa de ahí al intestino se neutraliza para que a nivel del estómago no se afecte, porque en el estómago el ambiente ácido es necesario para que mate pues cualquier tipo de bacteria que pueda dañarnos. Bueno, y para que se Entonces, activen los enzimas digestivos, es que activan a pH ácido. O sea, para un montón de cosas. Entonces, es que no tiene ninguna base científica y eso no pasa. Entonces, es que no. Que son unos vendehumos, básicamente. Lo ha dicho alto y claro. Es así, Sí. realmente Sí. nuestro organismo funciona a un pH muy determinado.
tenemos sistemas que regulan el pH y que hace que siempre estén a un mismo rango. Si no están en ese rango, pues generaría unos problemas de salud tremendos. Sí. La acidosis, Encima, claro. todo esto. Sí, te puede nuestro matar. cuerpo dejaría de Claro. funcionar. Sí, que es que si los alimentos afectaran a las células cancerosas, también afectarían a las otras, digo yo. Sí, y al final el Entonces, cáncer no es es, como- no es que funcione mejor en un ambiente ácido, sino que es una consecuencia del ambiente ácido del proceso de las células del metabolismo de las células cancerosas, ¿no? Las células cancerosas, muchas de ellas, no en todos los casos, pero muchas de ellas producen energía a través de vías que producen ácido láctico. Y el ácido láctico aumenta la acidificación, el pH, ¿no? O sea, reduce el pH en el contexto tumoral. Pero esto no beneficia... O sea, que decir, es una consecuencia, no una causa, ¿vale? O sea, aunque tratáramos eso... Bueno, pues no sé si tendría un impacto significativo en lo que viene siendo el tratamiento del cáncer. Pero en cualquier caso, eso no se va a lograr con la dieta alcalina. No, o sea, de hecho no hay ningún alimento que llegue a modificar el pH. Como mucho se modificaría el de la orina se puede modificar, pero no interviene en lo que sería la salud. Entonces, Totalmente. Bueno, ¿qué más? También nos preguntaron, ¿la comida genéticamente modificada puede causar cáncer? No. No. yo diría que no. Porque Entiendo que el procesamiento es lo importante en sí. Claro. O sea, sí. A no ser que la modifiques genéticamente para que produzca cosas concretas que te jodan por dentro, pues que no nos interesa. claro. En sí, no sé, que una planta crezca en condiciones más salinas a priori no tiene por qué causarte nada, a no ser que se generen productos secundarios, pero ya serían casos concretos. Por lo general, yo diría que no. Hombre, debe estar muy controlado. Sí, claro. Ese tipo de alimentos, o sea que, vamos. Ujú. Sí, si no, a la Claro, gente no, que produce GS se les caería el pelo. Claro, al final yo creo que lo importante que se tenga en cuenta aquí es que una vez algo entra en tu estómago, aunque tú tengas una secuencia genética determinada y tengas ahí un transgénico, todo esto no va a tener ningún tipo de repercusión. Al final es información genética. Lo que comentábamos, si codificara algo potencialmente negativo, pues obviamente podría influir de forma negativa, pero no es así. No se hacen los alimentos transgénicos con ese fin. No. Exacto. De momento no. De momento no. En un universo postapocalíptico ya veríamos, ¿no? Sí. También A nos ver. preguntaron si el hecho de cocinar con microondas puede provocar cáncer. Madre mía. Tampoco. No. Úsate el Al final no microondas. vibrar. Sí, la Tampoco. wifi, sí. El móvil. Sí, no. A ver, al final lo que hace es vibrar son las moléculas de agua de la comida y por eso, ¿no? Si le pones agua, yo que sé, pones pasta, le pones un poco de agua, se calienta mejor. Haces vibrar las moléculas de agua y lo calientas y el tipo de ondas no producen ningún... Claro, aquí ningún tipo de habría cáncer. habría que hacer una división, ¿no? En lo que son las ondas ionizantes y Ujú. las no ionizantes. Las ionizantes tienen una energía suficiente como para poder romper tus, básicamente, enlaces moleculares a nivel de ADN. Y esto puede generar roturas en el ADN y puede generar potenciales mutaciones. Pero las ondas microondas no son ionizantes. En cualquier caso, aunque fueran ionizantes, tú irradias algo con ondas ionizantes y luego te lo comes, no pasa nada. O sea, quiero decir, has irradiado la comida y luego te lo comes. No te estás Te sale un tercer brazo. no te estás irradiando la cabeza. Exacto. Total. Aquí nos dice Científica en Apuros que que pueden ver el vídeo de Mente Robot sobre el microondas, por si quieren saber más sobre esto. Así que ya sabéis, id a YouTube a verlo. ¿Qué más? Aquí otra pregunta que nos hicieron es si, tenemos algo que comentar respecto a los batidos de proteína. Yo la verdad tengo que decir que de esto sé poco. Ni idea. Porque Yo ni de idea. tema gym tan... Uy, no sé. Solo sé que se toman después. Bueno, hay gente que lo yo toma creo que- antes y durante, ¿eh? El que, perdón. No, digo que ha dicho Ana que se suelen tomar después, y es cierto, pero que digo que hay gente que hace hasta un preentreno, ¿no? Se toma unos tipos de aminoácidos Ah, antes, sí. luego durante también he llegado a ver gente, pero... Sí, no, yo Yo estoy perdida aquí. no, pero es verdad que normalmente... El otro día había uno que estaba en la cinta, se paró, se lo cascó y se fue a las máquinas, sí. Madre mía. Sí, ¿Qué sí. decías, Paula?
No, que sobre esto, la verdad que no lo sé a ciencia cierta, la verdad, pero sí que es verdad que hay algunos suplementos que pueden no tener un sello de certificado y pueden tener algún componente que sí que llegue a ser dañino. No sé si en cuanto a riesgo de padecer cáncer, pero sí que había alguno, porque lo vi en un estudio, pero no me acuerdo cuál es ni nada, de que a nivel de quedarse estériles los hombres. Caray. Aquí Bueno, entonces- Hay que tener cuidado con que Hay se otro contamine. factor importante aquí. Sí, sí. Pero no sé si, o sea, era con algunos tipos de suplementos que se venden en cuanto a el tema de gimnasio y todo esto, pero con las proteínas como tal no lo tengo muy claro. Sí, aquí Tiff nos dice normalmente los suplementos que se toman son creatinas y ácidos de aminoácidos de cadena larga, ¿no? Los BCAA. Ajá. Sí. Pero es aquí Tiff 13 lo que estamos comentando es que probablemente ciertos suplementos que no estén con ciertos niveles, con ciertos credenciales, ¿no? Sí, con ciertas- desregulados. Exacto. Sí, no pasa por un proceso Mercado político. negro aquí de creatina, Sí, pues sí, pueden sí. tener ciertos Sí, o sí. conservantes o aditivos o lo que sea que pueden ser potencialmente dañinos. Pero a Sí. ver, sí, yo creo que es importante que quede claro que ni la creatina es cancerígena, No. ni que los BCA son cancerígenos, ni que los aminoácidos son cancerígenos. No. En principio De hecho, no debería, ¿no? Es decir, todo esto debería ser super friendly. Sí. Otra De cosa- hecho, perdón. Digo, la otra cosa es que nos preguntáramos si realmente son necesarios o si realmente son eficaces, ¿no? Mira. Pero en cuanto a lo que es Sí. cáncer, de momento podemos decir que son cáncer free. Sí. O sea, eso ya es otro tema, la verdad, pero por ejemplo en cuanto a la creatina sí que se ha visto que a nivel de personas que se tienen que recuperar de una lesión puede ser beneficiosa, pero es eso, que depende mucho de cada caso y cuál sea tu objetivo, ¿no? Es que la Entonces, creatina normalmente es que la meas. O sea, es que tú te tomas un suplemento de creatina y lo meas. Porque normalmente no es limitante en cualquier caso para ningún tipo de ejercicio los niveles de creatina. Como Entonces, muchos suplementos de vitamina también, ¿no? Suplementos Que de, al final- suplementos de vitamina, si tienes alguna deficiencia en alguna vitamina. Sí, sí, claro, Exacto. pero que depende de cómo lo tomes, al final estás haciendo tu pis más caro. O sea, Mercado negro de traficamos pis. con pis. sí, que lo sacas. O sea, que tienes que saber también tomarlos. Tienes que... No Total. puedes estar ahí tomándolo y ya está. Sí, y bueno, y los suplementos de proteína, además, yo diría que mientras estés tomando la cantidad de proteína que deberías, incluso Exacto. si estás Exacto, musculando, exacto. pues se puede calcular, hay unos ciertos ratios, ¿no? Pues no Sí. hacen falta tampoco realmente. No, No. no son prescindibles, o sea, no son No imprescindibles. son imprescindibles. De hecho, Ni siquiera si estás haciendo ejercicio, o sea. no, o sea no, que no. Ujú. Esto da para otro podcast realmente, ¿eh? Aquí, Sí, la dieta... aquí dieta hay muchas cosas que hablar. Así que, chat, si tenéis alguna propuesta de temas de dieta, etcétera, que podamos hablar o que os interese, aparte del tema este de cáncer, que tenemos más cosas de las que hablar en el futuro, dejádnoslo en los comentarios de YouTube o aquí en el chat de Twitch. Porque la verdad es que hay muchas cosas de las que podríamos Sí, sí. hablar. Yo te lo he dicho esta mañana, digo, ese tema daría para hablar 3 años. Totalmente. Es que- Sí, sí. Bueno, vamos a terminar con la última pregunta. No sé que el chat tenga, bueno, más preguntas. A ver, ¿cuál te has guardado para el final? Venga, a ver, ¿qué pasa con el gluten? ¿Qué pasa con el gluten y el cáncer? En principio nada, imagino. Al final, si no tienes, no sé, si no ¿Qué es el eres gluten? celíaco, es una proteína del trigo, entonces realmente si no Sí, tienes soy ningún celíaco. tipo de, o sea, si no eres celíaco, por ejemplo, no tienes por qué quitarlo. Además que hay un montón de ultraprocesados que son sin gluten y no por eso son más saludables, ¿no? Sí. Total. Y- Eso, que no hay que centrarse tanto en cómo hacer las cosas mejor, sino mejorar lo que estás haciendo mal. Entonces, es como, o sea, a ver, me explico, que la gente se centra mucho en, ay, es que han dicho que esto es malo, no sé qué, tal, y lo deja de comer, o ha visto que una vitamina ayuda a no sé qué y se la toma en suplementos y tal, pero con todo lo demás de su alimentación o estilo de vida sigue igual, entonces realmente no te va a hacer ningún efecto, No. ¿no? Entonces, Exacto. partiendo hay que trabajar las cosas de otra forma. Sí.
Pero O vamos, dicen... ¿no? Sí, sí, o eso, ¿no? Dicen, este aceite es malo, no se tiene que comer este tipo de bollería, me voy a comer esta otra bollería. Exacto. Sí, Bueno, pero en cualquier caso es una proteína. sí, a lo Entonces, del gluten, sí, es una la, proteína. la- la gente que sea celíaca, que no puede metabolizarla correctamente, Obviamente pues aquí... Hombre, ahí evidentemente. pues como quien es intolerante a la lactosa, que si me tomo lactosa me muero, ¿sabes? Exacto. De gases. Pues lo mismo, ¿no? Pero básicamente Exacto. el resto de personas no tiene una propiedad Que al intrínseca final negativa. va un poco como por modas, porque sí que he visto muchas veces como, no, no cojo eso, no cojo algo con gluten porque he visto que eso, mi amigo se ha cogido gluten free, pues Sí, también. bueno, como las dietas. Sí, básicamente. Sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, Luego falta aquí un poco de base. totalmente. Bueno, pues si el chat no tiene ninguna pregunta más, a mí me gustaría, chicos, que terminarais con alguna conclusión, ¿no? Una conclusión respecto a lo que hemos estado hablando hoy de dieta y cáncer. No sé si, Ana, ¿quieres empezar tú? Vale, pues nada, que al final el cáncer son muchas cosas, no, o sea, tiene muchos factores a tener en cuenta, que la dieta también tiene muchas cosas a tener en cuenta y que bueno, todo suma y todo resta, que los excesos son malos y que hay que tener en cuenta eso, nuestra base de alimentación para muchas cosas, o sea, sobre todo cáncer, porque estamos hablando de cáncer aquí, pero para muchas cosas más. Y que nadie se obsesione con nada. Que al final tampoco, tampoco es el plan del podcast. No. ¿Benezo? Sí, bueno, un poco lo que ha dicho Ana, ¿no? Al final a mucha gente le da la sensación que cuando escucha estas cosas, ¿no? Que dice, no, es que todo da cáncer, todo da cáncer. Bueno, simplemente se ha de tener presente que la sociedad en la que vivimos hay mucha presión también, hay poco tiempo muchas veces y mucha presión por comer rápido y lo que te encuentres, y barato muchas veces. Y yo creo que esto es lo más importante destacar, tener presente que hay un precio a pagar al final y que si se puede es mejor comer más natural, menos procesado. Sí. Y quizá no preocuparse tanto de, no, porque este tipo de carne, porque lo otro, tal. O sea, simplemente come productos de mejor calidad donde puedas y ya está. Totalmente. Yo solo añadiría que eso, que no nos centremos tanto en añadir y preocuparnos en vitaminas, antioxidantes, etc., etc., sino que nos centremos más en mejorar lo que ya estamos haciendo. Y ya con eso estaremos haciendo un montón. Y al final yo creo que es como la mejor recomendación que podría dar a nivel de nutrición. Totalmente. Yo creo que es lo que decís todos. Secundo lo que habéis dicho. Al final no hay ningún alimento que sea Dios, ningún alimento que sea el demonio. Y que al final hay unas bases que tenemos que construir que tienen que fundamentar nuestra dieta sana, que no solo sea centrándonos en lo que hemos comentado del cáncer, sino que una dieta que prevenga otro tipo de enfermedades, que te sientas a gusto, sobre todo comiéndola. Educación, ¿no? Educación, al final saber aprender a comer, aprender a estar con tu cuerpo, a aprender a qué tipo de actividad física hacer. Todo esto es muy necesario y que al final todo esto será lo que al final determine o que aumente o que reduzca las posibilidades de padecer una enfermedad u otra. Pero sí que es interesante, ¿no?, haber conocido en este podcast ciertos alimentos y los mecanismos por los que pueden llegar a producir estas mutaciones que pueden favorecer el cáncer, u otros que, bueno, pues al contrario, que nos pueden llegar a proteger. No sé si queréis añadir algo más. Nada, que espero que la gente haya aprendido algo. Sí. Yo he aprendido, la verdad es que hay muchas cosas interesantes y leyendo he aprendido también bastante. Entonces, por mí yo me siento satisfecha. Espero que por la gente también. Yo espero también que la gente haya aprendido cosas. Y la verdad, si os ha gustado este tema, tenemos más cosas que comentar. Lo podemos hacer en un futuro podcast si Paula se anima también, que es nuestra experta en nutrición. Así que... Yo encantada.
Bueno, pues genial. Así que bueno, ya os digo, si tenéis algún comentario, nosotros subiremos esto en diferido. Sé que hemos tenido algunos problemas de conexión, soy consciente. Sí. No pasa nada, lo estoy grabando en local, así que lo que vamos a resubir en YouTube estará con calidad extraordinaria. En Spotify, en iVoox se va a escuchar todo maravillosamente. Así que si habéis tenido algún problema de conexión, ahí lo podréis ver. Os animo a que dejéis un comentario, que compartáis, que nos sigáis en redes, que sigáis a Nutritional Keys también en Instagram, porque son la hostia los posts que hace. Así que si no la seguís ya estáis tardando. Y lo mismo para nosotros, si no nos seguís estáis tardando. Exacto. Así que nada, gente, por nuestra parte, nada más. Nos despedimos. Bueno, comentar. El domingo probablemente haremos un especial comentando fake news sobre tema de COVID, tema vacunas, que bueno, que hay cositas también que comentar. Sí, Así que a lo mejor haremos un directo más cortito, que no será un podcast comentando alguna que otra fake news. Así que, bueno, pues estad atentos, ya lo pondremos por redes. Así que nada, por mi parte ya seremos estaría pesados todo. igual. Exacto. Totalmente, seremos pesados. Haremos que estéis ahí, aunque no queráis. Bueno, gente, pues nada, nosotros nos despedimos y nos veremos la semana que viene seguro. Si no es este domingo, nos veremos la semana que viene seguro con un nuevo podcast. Así que nada, adiós. Gracias. Adiós. Gracias, chao. Hasta luego.